La lluvia caía sobre Thornfield Hall con el peso de una sentencia, cada gota golpeando los antiguos cristales de las ventanas como acusaciones susurradas por el mismo Dios, y dentro de aquellos fríos corredores de mármol donde el frío del otoño ya se había instalado en las propias piedras, Lady Isabel Hartley permanecía inmóvil en su camisón, sus pies descalzos entumeciéndose contra el suelo mientras se enfrentaba a la puerta de caoba cerrada con llave del estudio de su esposo. 6 horas. Había sido esposa durante apenas 6 horas, los azahares de su cabello ahora marchitándose sobre el tocador en la cámara nupcial que se suponía debía compartir, su fragancia ya convirtiéndose en la dulce podredumbre de la decadencia, y aquí permanecía en este pasillo sombrío, iluminado solo por las velas agonizantes en sus candelabros de plata, observando cómo la cera se acumulaba y goteaba como sus propias esperanzas disueltas. A través de la puerta, esa barrera de madera y latón y su voluntad implacable, podía oír el rasgueo de su pluma, firme y metódico, el sonido de Edward Ashford, conde de Thornfield, sellando su destino con tinta y lacre tan seguramente como había sellado su corazón contra ella desde el momento en que pronunciaron sus votos. Había intentado hablar con él después del desayuno de bodas, lo había seguido por estos mismos pasillos con una incertidumbre temblorosa, pero él la había mirado con esos ojos gris hielo que no contenían más que una fría evaluación, y había dicho en ese tono cortante y aristocrático, desprovisto de toda calidez: «Retírese a su cámara, señora. Hay asuntos que requieren mi atención inmediata». Y luego había desaparecido detrás de esta puerta, girando la cerradura con un clic decisivo que resonó en su pecho como el cierre de una tumba. Las horas se habían arrastrado con una lentitud insoportable, y aún así ella había esperado, una parte tonta de ella creyendo que él saldría, que esto era simplemente la preocupación de los negocios, que su noche de bodas aún comenzaría por más incómoda que fuera. Pero a medida que la medianoche daba paso a la madrugada y las velas se consumían, una doncella había aparecido con ojos asustados para susurrar que habían sido convocados abogados, que un carruaje había llegado a través de la lluvia, e Isabel había sabido entonces con la terrible claridad que acompaña al desastre irrevocable que no esperaba a un esposo, sino a un verdugo. El amanecer rompió gris y despiadado sobre la finca. La lluvia continuando su asalto implacable, y cuando la puerta del estudio finalmente se abrió, no fue Edward quien salió primero, sino 2 caballeros con abrigos negros que llevaban maletines de cuero, sus rostros cuidadosamente inexpresivos con discreción profesional, y no la miraron a los ojos al pasar. Y entonces apareció él, su esposo de apenas unas horas, alto y rígido con su ropa de noche ahora arrugada por la noche, su cabello oscuro despeinado, pero su expresión perfectamente compuesta, y la miró a ella, de pie allí en su camisón, con el cabello suelto sobre los hombros, y dijo con brutal simplicidad: «El matrimonio queda anulado, Lady Isabel. Mi carruaje la devolverá a su familia para el mediodía». Y en algún lugar del pasillo detrás de ella, la última vela finalmente se consumió y se apagó, dejando una delgada estela de humo hacia el techo, como un alma que se marchaba. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El acuerdo se había negociado en el polvoriento estudio de su padre 3 meses antes de esa desastrosa noche de bodas, los términos establecidos con la delicadeza de una transacción comercial relativa a ganado o propiedades, pues en verdad
En eso se había convertido Isabel en los cálculos desesperados para la supervivencia de su familia. Una mercancía que se intercambiaría por la vasta riqueza del conde de Thornfield a cambio de la seguridad del apellido Hartley, tal como quedaba después de que las desafortunadas inversiones de su padre y las deudas de juego de su hermano hubieran reducido su otrora respetable patrimonio a poco más que una fachada desmoronada de pobreza refinada. Edward Ashford había requerido una esposa de linaje intachable para acallar los susurros que aún se aferraban al nombre de su familia, ese escándalo de su madre, la hermosa condesa que había abandonado a su esposo y a su hijo pequeño para huir al continente con su amante, muriendo en un exilio vergonzoso en Venecia cuando Edward tenía solo 7 años. Y los Hartley requerían la salvación de la ruina financiera completa, y así se había concertado el enlace con frío pragmatismo por ambas partes. Aunque la propia Isabel había albergado una pequeña y tonta brasa de esperanza de que el deber pudiera encenderse en algo más cálido. El cortejo, si tal palabra podía aplicarse a aquellos 3 encuentros rígidos y formales en el salón de su familia, no había revelado nada prometedor. Edward había sido puntillosamente correcto, sus modales irreprochables, su conversación limitada a las más escuetas cortesías, sus ojos grises evaluándola con el mismo interés distante que uno podría mostrar por una pintura que se considera para la compra, y ella había percibido en él una frialdad profunda y perdurable, una fortaleza de orgullo y recelo que no permitía la entrada. La boda en sí había sido un asunto pequeño, pues ninguna de las familias deseaba atraer una atención excesiva. Los Hartley por vergüenza de sus circunstancias reducidas. Los Ashford por el evidente desagrado de Edward por las ceremonias y su bien conocida reputación como una figura orgullosa y remota que nunca había mostrado interés en ninguna mujer y de quien se rumoreaba que despreciaba a todo el sexo femenino, creyéndolas universalmente motivadas por el cálculo mercenario y capaces del mismo abandono que su madre había demostrado. Isabel había estado a su lado en el altar con el vestido de novia alterado de su madre, el encaje amarillento por el tiempo y cuidadosamente remendado, y había pronunciado sus votos en una voz apenas audible, y había sentido su mano fría y rígida mientras él le colocaba el anillo en el dedo, y se había atrevido a mirar su rostro, y no había visto allí nada más que una sombría determinación, como si estuviera cumpliendo un deber desagradable, pero necesario. Aun así, ella había esperado, durante el breve desayuno de bodas, durante el viaje en carruaje a Thornfield Hall, durante esas terribles horas de espera en su cámara nupcial, mientras su doncella la preparaba y le susurraba ánimos. Había esperado que quizás en la privacidad, en la intimidad que traería el matrimonio, pudiera surgir alguna suavidad, alguna posibilidad de compañerismo, si no de afecto. Esa esperanza había muerto con su fría despedida en el pasillo, con la puerta cerrada con llave y la pluma rasgando el papel y la llegada de los abogados al amanecer, y cuando había regresado a Hartley House en el carruaje del conde, con sus pertenencias apresuradamente empacadas y su anillo de bodas quitado, regresado a las miradas compasivas de los sirvientes y la furia contenida de su madre y la rota decepción de su padre. Había comprendido que había sido pesada en alguna balanza invisible del juicio de Edward Ashford y encontrada catastróficamente deficiente, rechazada antes incluso de haber tenido la oportunidad de demostrar su valía, y la vergüenza de ello se posó sobre sus hombros como un manto de plomo que llevaría por todos los días venideros. Los primeros meses después de su regreso a Hartley House transcurrieron en una niebla de humillación tan espesa que Isabel se movía a través de los días
como si estuviera sumergida en aguas grises, cada respiración un esfuerzo, cada encuentro con la decepción contenida de su madre, o las miradas compasivas de los sirvientes, otra pequeña muerte de su dignidad, y se retiró de toda sociedad con el instinto de un animal herido, buscando la oscuridad, declinando cada invitación, rechazando a cada visitante, hasta que las invitaciones cesaron por completo y el mundo pareció contento de olvidar que Lady Isabel Hartley había existido. Los susurros, sin embargo, le llegaron, llevados por su hermana Eleanor, que los oía en la tienda de la modista, repetidos por el ama de llaves que los oía en el mercado, que había sido encontrada deficiente, que el conde de Thornfield había descubierto alguna deficiencia fundamental en su persona o carácter tan grave que no podía soportar consumar la unión, que quizás era estéril o estaba loca o tenía algún defecto horrible de alguna manera no especificada, y cada especulación susurrada era una nueva laceración en su alma, hasta que ella misma comenzó a preguntarse qué terrible inadecuación residía en su interior que había merecido un rechazo tan inmediato y total. Su padre, cuya decepción se manifestaba como un silencio herido y largas horas en su estudio mirando facturas impagadas y avisos de ejecución hipotecaria, enfermó ese invierno, una tos persistente que resonaba en su pecho como piedras en una lata, y para la primavera se había encamado, y para principios del verano estaba muerto, habiendo arrancado a Isabel en su lecho de muerte la promesa de que sería fuerte, que cuidaría de su madre y su hermana, que no dejaría que esta desgracia destruyera lo que quedaba de su familia, y ella había dado esa promesa con lágrimas corriendo por su rostro, y luego se había retirado a la biblioteca y no había salido durante 3 días. Fue en esa biblioteca, rodeada de la modesta colección de libros de su padre, acumulada durante una vida de erudición, que Isabel comenzó a construir la fortaleza que la protegería de una mayor devastación, si el mundo la creía inadecuada, si Edward Ashford la había encontrado indigna, entonces se convertiría en algo más allá de su juicio, algo que no requería validación externa, y comenzó a leer con una intensidad feroz, enseñándose a sí misma latín y griego con los viejos textos universitarios de su padre, devorando filosofía e historia y ciencias naturales, pasando 12 y 14 horas al día en estudio concentrado, hasta que su madre se quejaba de su vista arruinada y las velas desperdiciadas. El dolor del rechazo, que inicialmente había amenazado con consumirla por completo, comenzó a transformarse bajo la disciplina de la búsqueda intelectual en algo más duro y duradero, un caparazón de orgullo protector que mantenía al mundo a una distancia segura, una lejanía digna que reflejaba a su manera la misma frialdad que Edward le había mostrado, aunque la suya nacía de la autopreservación en lugar del desprecio. Se hizo conocida en el pueblo como la erudita señorita Hartley, siempre con un libro, siempre cortés pero distante, nunca asistiendo a reuniones ni buscando compañía, y si los aldeanos compadecían su soltería y las circunstancias reducidas de su familia, también llegaron a respetar su tranquila dignidad, la forma en que mantenía la cabeza alta a pesar de los susurros, la forma en que ayudaba en la escuela de la iglesia, enseñando a leer a los hijos de los arrendatarios, encontrando en el servicio a los demás un propósito que su matrimonio abortado le había negado, y para cuando llegó el primer aniversario de esa boda desastrosa, Isabel se había convertido en alguien nuevo, no curada, quizás, pero acorazada, ya no la joven temblorosa que había esperado fuera de una puerta cerrada con llave,
sino una mujer que había aprendido que la supervivencia a veces significaba construir muros tan altos que nada, ni el amor, ni la esperanza, ni el dolor, pudiera escalarlos. Edward permaneció en la ventana de su estudio mientras el carruaje que llevaba a Isabel de regreso a su familia desaparecía por el camino bordeado de olmos, y no sintió más que una fría satisfacción, la limpia eficiencia de un problema resuelto antes de que pudiera enconarse en algo más peligroso, pues había actuado con perfecta racionalidad al cortar esta conexión antes de que pudiera convertirse en un grillete para su libertad y su fortuna. Las mujeres eran criaturas mercenarias, esto lo sabía con la certeza de una larga observación. ¿Acaso no había visto cómo habían rodeado a su padre como buitres bien vestidos después del abandono de su madre, viudas y debutantes por igual, calculando el valor de su título y sus propiedades con ojos que brillaban con avaricia detrás de sus abanicos ondeantes? La joven Hartley no había sido diferente a pesar de su apariencia de tímida modestia. El matrimonio había sido una transacción transparente. Las deudas de su familia, intercambiadas por su necesidad de un heredero y la respetabilidad social que venía con una esposa de linaje apropiado, pero en esas horas después de la boda, solo en su cámara, a Edward lo había invadido una terrible convicción de que estaba repitiendo el error de su padre, atándose a una mujer que inevitablemente revelaría su verdadera naturaleza mercenaria, que tomaría lo que pudiera y no daría nada de sentimiento genuino, que incluso podría abandonarlo como lo había hecho su madre cuando él tenía solo 7 años, huyendo con su amante y dejando a su pequeño hijo para que despertara una mañana y encontrara sus habitaciones vacías y a su padre borracho de dolor e ira. Ese abandono había tallado un lugar hueco en el pecho de Edward que nunca se había llenado, un vacío donde podría haber residido la confianza, reemplazado en cambio por una fortaleza de recelo y orgullo que no permitía vulnerabilidad ni dependencia del afecto de otro, pues el afecto era una mentira que las mujeres contaban para extraer lo que deseaban de hombres tontos que creían en tales cuentos de hadas. Había actuado correctamente, con decisión, protegiéndose de la traición inevitable, y si había habido algo en los ojos de Isabel, fuera de la puerta de su estudio, una cualidad de genuino desconcierto y dolor que no parecía calculada ni actuada, lo descartó como una actuación consumada, pues las mujeres eran expertas en el arte de manipular la simpatía masculina, y él no sería engañado. Las semanas que siguieron transcurrieron en su ritmo eficiente habitual. Administró sus propiedades con la atención meticulosa que había triplicado su valor en los años desde que había heredado el título, atendió a sus deberes parlamentarios, cabalgó por sus tierras en las primeras horas de la mañana cuando la niebla aún se aferraba a los valles, y no sintió más que la reivindicación de haber escapado de la trampa del matrimonio antes de que se hubiera cerrado por completo sobre él. Sin embargo, llegó una noche, unas 6 semanas después de la anulación, en que se sentó en su estudio revisando cuentas y descubrió que su atención divagaba hacia el recuerdo de Isabel, de pie en el pasillo en su camisón, su cabello oscuro suelto sobre los hombros, su rostro pálido como la porcelana a la luz de las velas, y muy particularmente sus ojos, esos ojos grandes y oscuros que no habían contenido cálculo sino algo terriblemente parecido al miedo y la confusión. Los ojos de alguien que genuinamente no entendía qué pecado había cometido para merecer un rechazo tan inmediato, y por primera vez Edward sintió una punzada inoportuna de algo que podría haber sido culpa, que inmediatamente reprimió, pues no había hecho nada malo, absolutamente nada. Simplemente se había protegido de la traición inevitable que todas las mujeres llevaban en su naturaleza como el pecado original,
y si alguna pequeña voz susurraba que quizás Isabel Hartley no había merecido tal crueldad, cerró su mente a ella y volvió a sus cuentas, decidido a no permitir que un sentimiento tonto socavara la rectitud de su acción. La temporada de Londres llegó con su familiar y resplandeciente tedio, y Edward se movió a través de las actuaciones sociales requeridas con la precisión mecánica de una figura de relojería, asistiendo a bailes y cenas y sesiones parlamentarias con su habitual fría eficiencia. Pero algo había cambiado en los 6 meses desde la anulación, una fisura delgada en el edificio de su certeza que se ensanchaba imperceptiblemente con cada semana que pasaba, hasta que se encontró afligido por una inquietud que no podía nombrar ni desterrar. Observó a las parejas valsando en el baile de Lady Pemberton y sintió un vacío inesperado. Observó a Lord y Lady Ashworth riendo juntos en su palco en el teatro y experimentó una extraña opresión en el pecho que podría haber sido envidia. Notó el afecto fácil entre su amigo Harrison y su esposa de 2 años, y reconoció con una claridad inquietante que su fortaleza de soledad, que siempre le había parecido una virtud y una protección, ahora se sentía cada vez más como una prisión de su propia construcción. Las debutantes de la temporada, exhibidas ante él por madres esperanzadas que veían en su título y riqueza un premio digno de los encantos artificiales de sus hijas, lo dejaron profundamente frío. Sus sonrisas ensayadas y su conversación calculada le recordaban todo lo que había despreciado de las transacciones matrimoniales, pero se encontraba pensando con creciente frecuencia en la expresión desprotegida de Isabel en esas horas finales, la genuina confusión en sus ojos, y preguntándose con creciente incomodidad si sus suposiciones sobre la duplicidad femenina habían sido tan universales como se había convencido a sí mismo. La grieta en su certeza se convirtió en un abismo una tarde en Hyde Park, cuando se encontró con la señora Dawson, que había servido como doncella de Isabel y ahora trabajaba para una familia en la ciudad, y ella lo saludó con tal frialdad que se quedó desconcertado, pues los sirvientes típicamente mantenían una deferencia cuidadosa independientemente de la opinión privada. «Perdóneme, mi señor», dijo ella con un desprecio apenas disimulado cuando él cuestionó su actitud, «pero acabo de recibir la noticia de que el padre de mi antigua señora ha muerto, y ella se ha quedado sin casi nada, y me encuentro incapaz de invocar el debido respeto por el hombre que destruyó su vida tan a fondo que incluso la muerte de su padre fue acelerada por la vergüenza de ello». Se marchó antes de que él pudiera responder, dejándolo de pie, congelado, junto al Serpentine, mientras sus palabras detonaron en su mente como fuego de artillería. El padre de Isabel muerto, Isabel sola y empobrecida, Isabel sufriendo no la angustia calculada de una cazafortunas frustrada, sino la devastación genuina de una mujer inocente, cuya vida él había destrozado sin causa. Esa noche no durmió en absoluto, paseando por su estudio mientras un recuerdo tras otro se alzaba para acusarlo. Las manos temblorosas de Isabel durante sus votos matrimoniales, su sonrisa tentativa cuando le había deseado buenas noches, su desconcertada quietud fuera de su puerta cerrada, y lo más condenatorio de todo, la ausencia absoluta en su comportamiento de cualquier indicio del cálculo mercenario que él estaba tan seguro que residía en los corazones de todas las mujeres. Al amanecer se sentó en su escritorio con la cabeza entre las manos, enfrentando por primera vez la monstruosa posibilidad de que había cometido una terrible injusticia, que había proyectado en una joven inocente los pecados de su madre y de todas las mujeres calculadoras que habían rodeado a su padre,
y que su protección de sí mismo no había sido más que crueldad vestida con ropas de racionalidad. Su orgullo erigió defensas inmediatas. Seguramente no podía haberse equivocado tanto. Seguramente había habido alguna justificación. Pero estas fortificaciones se desmoronaron ante el embate de los detalles recordados. Cuán perfectamente podía todavía imaginar cada rasgo del rostro de Isabel, aunque apenas la había mirado durante su breve cortejo, cómo su voz había tenido una cualidad de sinceridad que ninguna actriz podría sostener, cómo incluso ahora, 6 meses después, se encontraba pensando en ella con una frecuencia que sugería que lo había marcado mucho más profundamente de lo que jamás se había permitido reconocer, y amaneció la terrible comprensión de que quizás no había escapado de una trampa en absoluto, sino que había destruido lo único genuino que jamás se le había ofrecido. El año que siguió al despertar de Edward a su terrible error lo transformó de maneras que habrían sido irreconocibles para el hombre que había sellado los papeles de anulación con tan fría certeza, pues se obsesionó con comprender la verdad del carácter de Isabel Hartley, llevando a cabo discretas indagaciones a través de sirvientes, arrendatarios y comerciantes de su pueblo, hasta que surgió un retrato que lo devastó con su gentil claridad. Era, según todos los testimonios, una mujer de genuina bondad y notable intelecto, que a pesar de la pobreza de su familia y su propia ruina, se había dedicado a enseñar las letras a los hijos de los arrendatarios, que pasaba sus días en actividades académicas que habrían impresionado a cualquier catedrático de Oxford, que nunca hablaba mal de él, a pesar de tener todas las razones para maldecir su nombre, y que soportaba su aislamiento y vergüenza con una dignidad que la hacía amada por todos los que la conocían y despreciada por nadie, salvo por aquellas matronas de la sociedad que consideraban la virtud sin fortuna como una afrenta a su visión del mundo. El peso aplastante de su error presionaba el pecho de Edward hasta que apenas podía respirar, hasta que el sueño se hizo imposible y la comida se convertía en cenizas en su boca, hasta que finalmente se sentó en su escritorio una tarde de otoño, un año exacto desde su desastrosa boda, y escribió una carta de disculpa que le llevó 7 horas componer y que, cuando finalmente la selló con manos temblorosas, parecía el arreglo de palabras más inadecuado jamás puesto sobre papel, formal, forzado y completamente insuficiente para transmitir la magnitud de su remordimiento o la transformación de su entendimiento. Esperó 3 semanas por una respuesta que nunca llegó, y el silencio fue más condenatorio de lo que cualquier acusación podría haber sido, así que escribió de nuevo, y esta vez abandonó la formalidad y permitió que su angustia se filtrara por cada línea, confesando su error y el abandono de su madre, y el terrible miedo que lo había llevado a tal crueldad, suplicando no el perdón que sabía que no merecía, sino simplemente la oportunidad de hacer alguna forma de enmienda, de reparar de la pequeña manera que fuera el daño que había infligido a una mujer inocente que no había cometido más pecado que aceptar casarse con un hombre demasiado roto para reconocer un regalo cuando se le ofrecía. Esta segunda carta recibió una respuesta, aunque no de la propia Isabel, sino de su abogado, una nota breve y devastadoramente cortés que solicitaba que cesara toda correspondencia, ya que Lady Isabel no deseaba más contacto con el conde de Thornfield y confiaba en que respetaría sus deseos como un caballero. Y Edward se sentó en su estudio con esa carta apretada en su puño y experimentó por primera vez en su vida adulta toda la fuerza del rechazo, la amarga ironía de que él, que tan eficientemente había descartado a su novia,
ahora se encontraba descartado a su vez, y el dolor de ello fue tan agudo que se preguntó si así es como se había sentido Isabel de pie fuera de su puerta cerrada, esa terrible combinación de humillación, confusión y dolor contra la que ningún orgullo podía acorazar adecuadamente. Sin embargo, incluso mientras reconocía la justicia de su negativa, incluso mientras reconocía su absoluto derecho a negarle cualquier acceso a su vida o pensamientos, Edward descubrió que no podía simplemente aceptar este rechazo y volver a su existencia anterior, pues algo fundamental había cambiado en la arquitectura de su alma, y supo con una certeza que trascendía la razón que pasaría lo que quedara de su vida buscando ganar lo que tan descuidadamente había destruido. No su perdón, quizás, pues eso podría estar fuera de su alcance, sino al menos el conocimiento de que lo había intentado, que había reconocido su pecado y se había entregado por completo en el esfuerzo de expiarlo, y si ese esfuerzo no le traía más que más rechazo y dolor, entonces quizás esa era precisamente la penitencia que merecía, y la soportaría como ella había soportado su crueldad, con cualquier dignidad que pudiera lograr invocar de los escombros de su orgullo. La búsqueda de redención de Edward tomó una forma que habría mortificado a su antiguo yo, pues abandonó toda pretensión de dignidad y comenzó a aparecer en el pueblo de Isabel con una regularidad que dio de qué hablar desde la vicaría hasta la posada, asistiendo a los servicios dominicales en la pequeña iglesia de piedra donde sabía que ella rezaba y permaneciendo en el último banco con el sombrero apretado en las manos como un penitente, su presencia causándole a ella una incomodidad visible mientras mantenía los ojos fijos rígidamente al frente y se marchaba inmediatamente después del himno final, pasando a su lado con la espalda recta y el rostro cuidadosamente inexpresivo, de una manera que comunicaba sus deseos más claramente que cualquier palabra. Intentó acercarse a ella después de los servicios, sus intentos de conversación dolorosamente torpes y recibidos con respuestas tan breves y frías que apenas podían llamarse respuestas. «Buenos días, mi señor», dicho con perfecta propiedad y absolutamente ninguna calidez. «Confío en que se encuentre bien». Hablado como uno se dirigiría a un extraño de escaso conocimiento. «Si me disculpa», repetido cada vez que intentaba prolongar la interacción más allá de la mínima cortesía exigida. El pueblo observó esta actuación con una especulación que evolucionó de un interés escandaloso a una simpatía gradual, pues se hizo evidente, incluso para el observador más casual, que el conde de Thornfield estaba comprometido en alguna forma de penitencia sostenida, y mientras los residentes más ancianos que recordaban la humillación de Isabel mantenían su frialdad protectora hacia él, otros comenzaron a susurrar que quizás su persistencia indicaba un remordimiento genuino, aunque la propia Isabel no mostraba signos de ablandarse y, de hecho, parecía volverse más resuelta en su evitación con cada semana que pasaba. La desesperación de Edward se manifestó en gestos más grandiosos que revelaron tanto la profundidad de su remordimiento como su fundamental incomprensión de lo que podría ganar el perdón, pues organizó, a través de intermediarios, donaciones sustanciales a la iglesia y la escuela del pueblo, financió reparaciones en el viejo puente que conectaba las tierras de los Hartley con la carretera principal, y de manera más audaz ofreció a través de su abogado financiar la restauración completa de la propia Hartley House, todo lo cual fue rechazado con diversos grados de cortés firmeza por el hombre de negocios de Isabel, sus respuestas escritas dejando claro que no aceptaría nada del conde de Thornfield,
y que sus intentos de comprar la absolución a través de la generosidad eran tan insultantes como inoportunos. Cada negativa golpeaba a Edward como un golpe físico, y comenzó a comprender con una claridad humillante que el pensamiento transaccional que había gobernado toda su vida, la creencia de que todas las cosas, incluidos los sentimientos humanos, podían reducirse a asuntos de finanzas y negociación, era completamente inadecuado para abordar el daño que había infligido, pues la dignidad de Isabel no podía ser restaurada mediante donaciones y su dolor no podía ser borrado mediante reparaciones de mampostería, y lo que ella requería de él era algo que nunca había aprendido a ofrecer, una transformación genuina del carácter en lugar de simplemente la apariencia de contrición comprada a través de gestos costosos. Su creciente desesperación se reflejaba en su apariencia deteriorada. El cuidado aseo que una vez fue su segunda naturaleza, dando paso a una cierta demacración, y se encontraba de pie fuera de las puertas de Hartley House, a horas extrañas, simplemente mirando las ventanas detrás de las cuales ella vivía su vida completamente separada de él, sabiéndose comportar como un loco, pero incapaz de detenerse, impulsado por una compulsión que no podía nombrar ni resistir de permanecer en proximidad a la mujer cuya vida había destruido y cuyo perdón se había vuelto más necesario para él que el propio aliento, aunque comenzaba a sospechar que el perdón podría estar para siempre fuera de su alcance y que pasaría el resto de sus días en este peculiar purgatorio de su propia creación, ni completamente condenado, ni remotamente redimido. 2 años después de la anulación que había destruido sus vidas en diferentes medidas, Edward Ashford estableció un ritual que lo transformó de conde a penitente, apareciendo cada mañana en las puertas de hierro de Hartley House sin importar el clima o la estación, permaneciendo en una vigilia silenciosa durante horas sin otro propósito aparente que la proximidad a la mujer que no lo recibiría, y el pueblo que una vez había susurrado especulaciones escandalizadas sobre el extraño conde que había anulado su matrimonio antes del amanecer, ahora comenzaba a susurrar algo diferente, una simpatía reacia por la figura demacrada que permanecía bajo la lluvia, la nieve y el calor del verano con la paciencia de un monje realizando una penitencia eterna. Isabel observó este fenómeno con emociones que cambiaban diariamente entre una intensa irritación y una confusión involuntaria, pues podía verlo desde su ventana cuando se sentaba en su escritorio, podía observar su figura solitaria manteniendo su puesto con una constancia que debería haber sido halagadora, pero que en cambio se sentía como una invasión, un recordatorio constante del hombre que la había rechazado tan a fondo, que había deshecho su matrimonio antes de la consumación y que ahora aparentemente buscaba deshacer su deshacer a través de la pura y obstinada presencia. Su ira por su presunción luchaba con una curiosidad que despreciaba en sí misma. ¿Qué esperaba lograr con estas vigilias silenciosas? ¿Qué transformación imaginaba que su sufrimiento produciría en su corazón? Y, más preocupante aún, ¿por qué se encontraba notando los cambios en su apariencia con lo que se sentía peligrosamente cercano a la preocupación? Porque Edward ciertamente había cambiado de maneras visibles que incluso su determinada indiferencia no podía ignorar por completo. El porte orgulloso había dado paso a algo más humilde. La apariencia aristocrática, cuidadosamente mantenida, se había deteriorado en una demacración que hablaba de comidas olvidadas y sueño abandonado, y había una cualidad atormentada en sus ojos en aquellas ocasiones en que sus miradas se encontraban accidentalmente, que le recordaba incómodamente a su propio reflejo en los meses posteriores a que él la hubiera desechado.
Su resolución de mantener su ira protectora se fortalecía cada vez que recordaba estar de pie fuera de su puerta cerrada con su camisón de bodas, la humillación de regresar a casa en desgracia, la decepción de su padre y su muerte prematura, de la que nunca había dejado de culpar del todo a la vergüenza de su matrimonio fallido. Y sin embargo, esa resolución se debilitaba inexplicablemente cuando veía a Edward de pie bajo un aguacero, sin hacer ningún esfuerzo por buscar refugio, como si creyera que merecía cada incomodidad y la aceptara como su debido. Su presencia silenciosa se convirtió en un elemento inoportuno de su existencia diaria, tan regular como el amanecer e igualmente imposible de ignorar, y se encontró estructurando sus rutinas en torno al conocimiento de su vigilia, evitando ciertas ventanas, alterando sus caminos para caminar, pero también, en momentos que no examinaría demasiado de cerca, posicionándose donde pudiera observarlo sin ser observada, estudiando a este extraño y devoto fantasma del hombre que la había destruido. Sus sueños se vieron perturbados por su presencia, extrañas visiones fragmentarias en las que su yo más joven y su yo actual existían simultáneamente, el conde frío que había sellado los papeles de anulación y este paciente penitente en sus puertas, de alguna manera la misma persona y sin embargo completamente diferentes, y se despertaba confundida preguntándose qué versión era real y si una transformación de tal magnitud era siquiera posible en la naturaleza humana, o si esto era simplemente otra forma de manipulación aristocrática, un juego más largo jugado por un hábil engañador. Sin embargo, a medida que los meses se acumulaban en el segundo año de su vigilia, incluso su cinismo más decidido luchaba contra la evidencia de su consistencia, y se encontró atrapada en un conflicto interno que no tenía una resolución fácil, dividida entre la seguridad de la ira mantenida y el peligroso territorio del perdón, entre la mujer que había aprendido a protegerse a través de una rígida distancia emocional y un yo más profundo que se preguntaba, contra toda razón y autopreservación, si quizás su penitencia podría ser realmente genuina. La crisis llegó a principios de la primavera del tercer año, cuando la hermana menor de Isabel, Eleanor, de apenas 19 años y poseedora de más sensibilidad romántica que juicio práctico, se enredó con un caballero de carácter cuestionable, un capitán Rothwell, cuyo hermoso rostro y fácil encanto ocultaban sustanciales deudas de juego y una reputación de seducir a jóvenes de modesta fortuna antes de abandonarlas a la ruina social. El asunto llegó a oídos de Isabel a través de una carta frenética de su madre, y pasó una noche en vela contemplando sus limitadas opciones, sabiendo que su familia carecía tanto de las conexiones sociales como de los recursos financieros para sacar a Eleanor de una situación que se acercaba rápidamente al punto de un escándalo irreversible, pues la tonta muchacha había sido vista a solas con Rothwell en múltiples ocasiones y se rumoreaba que planeaba una fuga que destruiría lo poco que quedaba de la reputación de la familia Hartley. Isabel todavía estaba formulando un plan inadecuado cuando llegó la noticia de que el asunto se había resuelto. El capitán Rothwell había partido del condado con una prisa inesperada, sus deudas misteriosamente pagadas y una comisión comprada para él en un regimiento con destino a la India, mientras que Eleanor había sido recuperada de la posada donde había esperado a su falso amante y de vuelta a casa, conmocionada, pero fundamentalmente ilesa. El artífice de esta liberación no era un misterio para nadie en el pueblo, pues la participación de Edward
aunque llevada a cabo con la mayor discreción posible, no podía ocultarse por completo, e Isabel se encontró en la posición desconocida de deber una profunda gratitud al hombre que había pasado 2 años evitando. Compuso una breve nota de agradecimiento, formal, contenida, pero parecía inadecuada para el servicio prestado, y cuando Edward apareció en sus puertas a la mañana siguiente, como era su costumbre, se encontró caminando por el sendero que nunca antes había recorrido durante sus vigilias, acercándose a él directamente por primera vez en años. Él la vio venir con una expresión que lograba combinar esperanza y terror en igual medida, y cuando ella se paró frente a él, separado solo por las barras de hierro de la puerta, las palabras que parecían tan cuidadosamente preparadas en su mente se disolvieron en una torpe insuficiencia. «Ayudó a mi hermana», dijo finalmente, odiando cómo su voz temblaba ligeramente. «No pidió nada a cambio». La respuesta de Edward llegó en voz baja, sus ojos nunca apartándose de su rostro. «No pedí nada porque no merezco nada, Lady Isabel. El bienestar de su hermana requería ayuda, y yo estaba en posición de proporcionarla. Ese es el principio y el fin del asunto». La cuidada humildad en su voz, tan diferente de la arrogante certeza que recordaba de su breve matrimonio, creó una confusión de sentimientos que no pudo reprimir por completo. «Sin embargo, estoy agradecida», logró decir, cada palabra cargada con la complejidad de emociones que no nombraría. «Mi familia está en deuda con usted». «No hay deuda», dijo él firmemente. «Nunca más seré la causa de daño para usted o para aquellos a quienes ama, ni siquiera por el medio indirecto de no actuar cuando la acción podría prevenir el sufrimiento. Esto puedo prometerlo, aunque no puedo prometer nada más». Permanecieron en silencio entonces, la mañana de primavera brillante a su alrededor, e Isabel se encontró mirándolo de verdad por primera vez desde la anulación, viendo no al orgulloso conde que la había rechazado, sino a esta extraña versión penitente, cuyos ojos contenían profundidades de remordimiento que su ira le había impedido reconocer previamente. «Gracias, mi señor», dijo finalmente, y aunque las palabras eran simples, llevaban una suavidad que no había existido en ninguno de sus intercambios anteriores, un deshielo diminuto del hielo que había aprisionado su corazón durante tanto tiempo. Vio el impacto de esas 3 palabras en su rostro, observó cómo algo parecido a una esperanza dolorosa transformaba sus facciones, y se encontró asustada por el poder que aparentemente tenía para afectarlo tan profundamente, para herir o sanar con el más pequeño gesto de aceptación después de un invierno tan largo de rechazo. La transformación que siguió al rescate de Eleanor fue sutil pero inconfundible, pues aunque Isabel no invitó a Edward a pasar de sus puertas, tampoco continuó ignorando su presencia allí, y en las semanas posteriores a su breve conversación de gratitud, él comenzó a dejar cartas, no las súplicas desesperadas de perdón que habían caracterizado su correspondencia anterior, sino ensayos reflexivos sobre filosofía, respuestas a obras académicas que de alguna manera se había enterado de que ella estaba leyendo, reflexiones sobre literatura, gobierno y la naturaleza de la transformación moral que revelaban una mente que nunca se le había permitido conocer durante su desastroso y breve matrimonio. Isabel se decía a sí misma que leía estas cartas solo por cortesía, un reconocimiento educado a su servicio a Eleanor, pero esta racionalización se volvió cada vez más hueca a medida que se encontraba anticipando su llegada, descubriéndose componiendo respuestas mentales durante sus paseos solitarios y finalmente, en un momento que se sintió tanto como rendición como coraje,
escribió una breve respuesta discutiendo un punto de desacuerdo filosófico sobre la ética aristotélica que él había planteado en su última misiva. La respuesta de él llegó con una rapidez que sugería que había estado esperando con la esperanza de su participación, y así comenzó una correspondencia que ninguno reconoció como significativa, pero que gradualmente se convirtió en el compañerismo intelectual que Isabel no se había dado cuenta de que anhelaba, pues Edward escribía con genuina curiosidad y formidable inteligencia, preguntando sus opiniones sobre asuntos de sustancia, desafiando sus interpretaciones con respeto en lugar de condescendencia, revelando en sus frases, cuidadosamente elaboradas, una profundidad de pensamiento y una capacidad de autoexamen que el orgulloso conde de su memoria nunca había poseído. Su doncella, Margaret, que había servido a la familia desde la infancia de Isabel y había sido testigo de cada etapa del sufrimiento y la lenta recuperación de su señora, alentó esta relación epistolar con gentil persistencia, señalando que un hombre que pasaba 3 años de pie en las puertas y ahora ofrecía compañerismo intelectual sin exigir nada más allá de la correspondencia continua, quizás estaba demostrando el tipo de transformación que merecía un reconocimiento cauteloso, si no todavía confianza. El debate interno de Isabel se libraba entre la parte de sí misma que había aprendido la autoprotección a través de una rígida distancia emocional y la parte que anhelaba la conexión, el compromiso de las mentes que ahora proporcionaban sus cartas. La peligrosa posibilidad de que quizás Edward había cambiado genuinamente en los años de su penitencia y que su continuo rechazo podría ser menos justicia que una crueldad innecesaria. Sin embargo, siempre debajo de su tentativa suavización corría el miedo más profundo a un abandono repetido, el recuerdo de estar de pie fuera de la puerta cerrada de su estudio en su camisón de bodas mientras él sellaba los papeles que deshacían su matrimonio, y se sorprendía a sí misma anticipando sus cartas con algo inquietantemente cercano a la alegría, y luego se enojaba con su propia debilidad, furiosa de que de alguna manera había traspasado sus defensas, no a través de grandes gestos románticos, sino mediante un paciente respeto intelectual, demostrando que valoraba su mente y buscaba sus pensamientos no como preludio a la seducción, sino como un genuino intercambio entre iguales. Las cartas se multiplicaron durante el verano y hasta el otoño, volviéndose más frecuentes y personales, aunque Edward mantenía escrupulosos límites, nunca presionando por el perdón o la reconciliación, nunca haciendo demandas más allá de su disposición a continuar su correspondencia, pero revelando a través de sus reflexiones sobre literatura y filosofía las verdades más profundas de su transformación, su excavación de su propia capacidad para la crueldad, su esfuerzo continuo por comprender y rectificar la rotura que lo había llevado a destruir su matrimonio antes de que pudiera comenzar, e Isabel se encontró reacia, furiosa, inexorablemente atraída por esta versión de Edward Ashford, incluso mientras despreciaba su propia incapacidad para mantener la ira protectora que la había sostenido durante lo peor de su dolor. La tormenta de invierno llegó en diciembre con una violencia que sorprendió al condado, transformando paisajes familiares en traicioneras extensiones de hielo y nieve ventosa. Y fue Margaret quien descubrió a Edward desplomado en las puertas en el amanecer gris, su cuerpo semienterrado en ventisqueros, sus labios azules de frío, su piel ardiendo con una fiebre que claramente se había estado gestando durante días,
aunque él había mantenido su vigilia a pesar de la enfermedad creciente, con una terquedad que ahora amenazaba su vida. Isabel se quedó en su salón matutino mirando el rostro asustado de Margaret, mientras su doncella explicaba la situación. Y la crisis moral que descendió sobre ella en ese momento se sintió casi física en su peso, pues cada impulso razonable exigía que enviara a buscar al médico del pueblo y que transportaran a Edward a la posada donde podría ser atendido por aquellos sin un historial personal de devastación a sus manos. Pero un instinto más profundo, que no podía nombrar ni comprender del todo, la obligó a bajar por el sendero helado, hasta donde él yacía semiconsciente contra las barras de hierro que los habían separado durante tanto tiempo. La decisión de llevarlo adentro se sintió como una traición a sus propias defensas duramente ganadas. Sin embargo, se escuchó a sí misma dando órdenes para su traslado a la habitación de invitados, para agua caliente y mantas, para que se llamara al médico a pesar de los peligrosos caminos, y en una hora se encontró en la posición sin precedentes de atender al hombre que la había destruido con tan casual crueldad 3 años antes, limpiando con una esponja su rostro devastado por la fiebre, mientras él se agitaba en delirio y hablaba en fragmentos que gradualmente se ensamblaron en un retrato de sufrimiento que nunca había imaginado que existiera bajo su compostura aristocrática. Durante 3 días y 3 noches de crisis, mientras la tormenta rugía más allá de las ventanas y el médico hacía las visitas que podía entre las peores ráfagas, Isabel fue testigo de cómo las defensas de Edward eran despojadas por la fiebre. Lo escuchó clamar por una madre que lo había abandonado cuando tenía 7 años. Escuchó mientras revivía momentos de terror infantil y arrepentimiento adulto. Y lo más devastador, estuvo presente en sus confesiones febriles sobre su noche de bodas. Su inmediato y paralizante arrepentimiento en el momento en que selló los papeles de anulación, su reconocimiento incluso entonces de que había destruido algo precioso por puro miedo ciego, su terror a la vulnerabilidad tan profundo que había elegido herir primero antes de que pudiera ser herido, su convicción de que era fundamentalmente indigno de ser amado y su determinación de probar esa convicción a través de un autosabotaje de crueldad espectacular. Se sentó junto a su cama en las primeras horas de la tercera noche, exhausta y emocionalmente en carne viva por días de cuidado íntimo y testigo involuntaria de su núcleo roto, y sintió como su ira, cuidadosamente mantenida, se desmoronaba bajo el peso de una compasión no deseada. Pues el hombre revelado en el delirio no era el orgulloso conde que la había rechazado, sino un alma dañada que había actuado desde heridas tan profundas que su crueldad, aunque inexcusable, se volvía al menos comprensible en el contexto de este sufrimiento mayor. Cuando la fiebre finalmente cedió en la 4ª mañana, y Edward despertó con la conciencia clara, la vergüenza que inundó sus rasgos al reconocer dónde estaba y comprender que ella debió haber escuchado sus confesiones delirantes fue tan profunda que apenas podía mirarla a los ojos, y su disculpa ronca por la imposición de su enfermedad pareció abarcar no sólo la circunstancia presente, sino la totalidad de su trágica historia. Isabel, sentada en la silla que apenas había abandonado durante días, no dijo nada, solo estudió su rostro con una expresión que él no pudo leer. Su silencio más elocuente de lo que cualquier palabra podría haber sido, su mirada pensativa sugiriendo que algo fundamental había cambiado en su comprensión, aunque lo que ese cambio podría significar seguía sin estar claro incluso para ella misma. La recuperación de Edward fue rápida una vez que la fiebre cedió,
aunque Isabel insistió en que permaneciera en Hartley House durante una semana completa para recuperar sus fuerzas, y esta proximidad forzada creó un cambio sutil pero inconfundible en la cuidadosa distancia que habían mantenido durante años de separación, pues cuando estuvo lo suficientemente bien como para dejar su habitación de enfermo, ella se encontró ofreciendo, con una formalidad rígida que apenas ocultaba su propia incertidumbre, la posibilidad de visitas ocasionales, breves y rígidamente correctas, si él deseaba continuar su correspondencia en persona en lugar de solo a través de cartas. La primera de estas visitas ocurrió en una fría tarde de febrero, Edward llegando precisamente a la hora señalada con la puntualidad de un hombre que entendía que se le estaba concediendo un privilegio que podría ser revocado en cualquier momento. Y se sentaron en su pequeña sala con Margaret apostada conspicuamente en la esquina como chaperona, bebiendo té y discutiendo una reciente traducción de Platón con la cuidadosa cortesía de enviados diplomáticos negociando una paz frágil. Sus conversaciones durante esas primeras visitas permanecieron firmemente ancladas en el territorio intelectual que había demostrado ser seguro en su correspondencia: literatura y filosofía, gestión de fincas e innovación agrícola. Los debates políticos que ocupaban al Parlamento, pero gradualmente Isabel se encontró haciendo preguntas más personales, indagaciones cautelosas sobre su perspectiva en asuntos que se acercaban más al corazón de lo que se había roto entre ellos. Y Edward respondió con una honestidad inquebrantable que nunca buscó excusar o minimizar la magnitud de su crueldad, sino que la examinó con la precisión de un hombre que había pasado años excavando las ruinas de su propio carácter. Habló del abandono de su madre cuando tenía 7 años, su huida con un amante que había escandalizado al condado y lo había dejado con un padre amargado y desconfiado, y explicó sin autocompasión cómo había aprendido a equiparar la vulnerabilidad con la traición inevitable, había construido elaboradas defensas contra la intimidad, había elegido herir primero y por completo en su noche de bodas, porque una parte aterrorizada de él creía que el eventual abandono de Isabel era inevitable y que destruir su matrimonio en sus propios términos representaba una forma de control sobre el dolor que creía que vendría de todos modos. Isabel escuchó estas revelaciones con una expresión que traicionaba poco de su tumulto interno, sus muros adelgazándose gradualmente a medida que comenzaba a comprender no sólo lo que él había hecho, sino por qué, entendiendo que su crueldad había nacido del daño en lugar de la malicia, aunque mantenía que tal entendimiento no constituía una absolución, pues la intención no borraba el impacto. Y la joven que había estado fuera de la puerta cerrada de su estudio merecía el reconocimiento de su sufrimiento independientemente de las heridas que lo habían impulsado a infligirlo. El pueblo, observando las visitas semanales del conde de Thornfield a Hartley House, comenzó a especular con renovado interés sobre la naturaleza de su reconciliación, y la opinión se dividió entre aquellos que creían que Isabel era demasiado indulgente y aquellos que veían en el paciente cortejo de Edward una rara y conmovedora demostración de arrepentimiento genuino, mientras que dentro de la propia Hartley House la familia se dividió en líneas diferentes. Margaret animando a su señora hacia una apertura cautelosa, Eleanor escribiendo cartas emocionadas, llenas de especulación romántica, desde su escuela en Bath, y la madre de Isabel emitiendo advertencias cada vez más terribles sobre la locura de confiar en un hombre que una vez había demostrado ser capaz de una crueldad tan espectacular. La propia Isabel permaneció atrapada en una guerra interna
entre el dolor que clamaba por un rechazo continuo y la comprensión emergente que sugería que quizás la transformación era real y la redención posible, y se quedaba despierta después de sus visitas, revisando sus conversaciones, buscando señales del conde frío que la había destruido y encontrando en su lugar solo a este hombre minuciosamente cuidadoso que trataba sus opiniones con profundo respeto y sus límites con devoción religiosa, que nunca presumía de su ablandamiento ni presionaba por más de lo que ella estaba dispuesta a ofrecer, y que de alguna manera, inexplicablemente, se había convertido en una presencia que anticipaba en lugar de temer, un desarrollo que la asustaba casi tanto como su crueldad original la había herido. Habían pasado 4 años desde la anulación, cuando Isabel finalmente permitió que la presa de su dolor, largamente reprimido, se rompiera. El momento llegó en una tarde de abril, sin nada especial, durante una de las visitas ahora rutinarias de Edward, cuando alguna combinación de su cuidadosa atención y su agotamiento acumulado de años de guardar sus heridas disolvió lo último de su contención protectora, y se encontró hablando con una honestidad cruda sobre lo que su crueldad realmente le había costado. Habían estado discutiendo un artículo reciente sobre reforma agrícola, la conversación segura e intelectual como siempre, cuando algo en su mención casual de planificar para futuras temporadas desencadenó en ella una repentina y ardiente conciencia de todos los futuros que él le había robado esa noche de hace 4 años, y antes de que pudiera censurarse a sí misma, le estaba contando con una voz que temblaba de emoción contenida sobre estar de pie fuera de la puerta cerrada de su estudio en su camisón de bodas, sobre la particular cualidad de humillación que provenía de ser rechazada antes de que el matrimonio hubiera comenzado realmente, sobre regresar a la casa de su familia para enfrentar la decepción de su padre y las frías recriminaciones de su madre y las especulaciones susurradas del pueblo sobre qué deficiencia en ella había causado que un conde anulara su matrimonio antes del amanecer. El rostro de Edward se quedó sin color mientras ella hablaba, pero no hizo ningún movimiento para interrumpirla o defenderse, y algo en su absoluta quietud le dio permiso para continuar, las palabras brotando en un torrente cada vez más acalorado mientras describía la muerte de cada esperanza que había albergado tentativamente de compañerismo y familia, la forma en que su rechazo había envenenado su capacidad para confiar en su propio juicio o valía, los años de aislamiento y vergüenza que siguieron, la crueldad fundamental de ser descartada como una compra defectuosa antes de que se le hubiera dado la oportunidad de demostrar su valía como esposa, compañera o ser humano merecedor de una consideración básica. Su voz se alzó mientras relataba cómo veía a otras mujeres de su edad casarse y tener hijos y construir vidas, mientras ella permanecía congelada en el ámbar de su destrucción casual. Y cuando finalmente habló de la muerte de su padre 6 meses después de la anulación y su terrible certeza de que la decepción en ella había acelerado su declive, las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a caer sin control por su rostro, mientras le decía a Edward con una precisión devastadora cuán a fondo la había roto, y cuánto tiempo había durado la rotura, y cuán injusto era que ahora apareciera ante ella, transformado y paciente, cuando la transformación y la paciencia, hace 4 años, podrían haber evitado todo este sufrimiento acumulado. Durante todo su desahogo, Edward permaneció completamente inmóvil, excepto por las lágrimas que corrían silenciosamente por su propio rostro, y cuando ella finalmente se agotó hasta el silencio, él no ofreció excusas ni explicaciones,
sino que sólo dijo con una voz áspera por la emoción que todo lo que ella describía era cierto y peor que cierto, que no existía justificación para lo que había hecho, que sus propias heridas no excusaban las heridas que había infligido, y que llevaría el conocimiento de su sufrimiento por el resto de su vida como la justa consecuencia de su crueldad, y si ella deseaba que nunca volviera, él honraría ese deseo aunque lo devastara, porque lo último que quería era causarle más dolor con su presencia. Isabel se sentó temblando en su silla, emocionalmente agotada y extrañamente más ligera, y cuando Edward se movió como para irse, se encontró diciendo «Quédate», en un susurro, y permanecieron en el salón mientras la luz de la tarde se desvanecía, sin hablar, su presencia contenida de alguna manera, un consuelo en lugar de una intrusión. Y más tarde, después de que él se hubiera marchado silenciosamente, con una gentileza que parecía honrar la crudeza de lo que había pasado entre ellos, Isabel se dio cuenta con algo parecido al asombro de que había comenzado a perdonarlo, no porque el daño fuera menor, sino porque finalmente lo había liberado de la cámara cerrada de su corazón, donde la había estado envenenando desde dentro, y el perdón, descubrió, se sentía menos como una absolución concedida que como una libertad reclamada. En las semanas siguientes al desahogo emocional de Isabel, algo fundamental cambió entre ellos, una transformación tan sutil como el cambio de las estaciones, pero tan inconfundible como el invierno dando paso a la primavera. Y sus visitas evolucionaron de la cuidadosa formalidad de las negociaciones diplomáticas a algo que comenzó a parecerse a una verdadera amistad, aunque una amistad atravesada por una corriente subyacente de conciencia que ninguno reconocía, pero ambos sentían en el aire cargado entre ellos. Edward comenzó a llegar no solo para los tés de la tarde prescritos, sino para paseos por los modestos jardines de Hartley House, donde caminaban por los senderos de grava, discutiendo cualquier libro que hubiera capturado más recientemente la atención de Isabel, y ella se sorprendió al oír el sonido de su propia risa. Una ligereza que no había experimentado en años, emergiendo en respuesta a sus irónicas observaciones sobre las absurdidades de los debates parlamentarios o sus relatos autocríticos sobre la exasperación de su administrador con su recién descubierto interés en la rotación experimental de cultivos. Él parecía atesorar cada sonrisa que ella le concedía como si fuera un regalo precioso en lugar de una simple expresión humana, su rostro transformándose con una alegría tan transparente que a veces le cortaba la respiración, e Isabel descubrió dentro de sí una capacidad para la felicidad que había creído permanentemente extinguida, momentos de genuino placer que se sentían como traiciones a su yo más joven, incluso mientras se sentían como las primeras exhalaciones verdaderas después de años de contener la respiración. Ambos eran agudamente conscientes de la profundización de su conexión, la forma en que sus conversaciones habían progresado de intercambios cuidadosos a un discurso genuino, la manera en que habían comenzado a anticipar los pensamientos del otro y a terminar las frases del otro, y bajo esta creciente facilidad corría una corriente de algo que ninguno se atrevía a nombrar, una tensión que se manifestaba en miradas prolongadas y un cuidadoso manejo de la distancia física, en la forma en que los ojos de Edward seguían sus movimientos con una intensidad que no podía ocultar del todo, y la forma en que Isabel se encontraba inconscientemente inclinándose hacia él durante sus discusiones, solo para corregir su postura con una conciencia nerviosa. Edward
vivía en constante temor de moverse demasiado rápido y destrozar la frágil confianza que habían construido, cada uno de sus gestos calibrado para comunicar respeto por sus límites, mientras que Isabel luchaba con su propio terror a la vulnerabilidad, el conocimiento de que permitirse sentir algo más allá de una cuidadosa amistad requeriría un coraje que sentía que estaba más allá de su capacidad después de lo que su rechazo le había costado. El momento de crisis llegó en una cálida tarde de mayo, mientras caminaban por el sendero del jardín discutiendo la última colección de Wordsworth, cuando Edward señaló una línea particular en el volumen que llevaba y sus manos se rozaron al pasar el libro, y ambos se quedaron helados como si les hubiera caído un rayo. El simple contacto, enviando una sacudida de conciencia a través de ellos, que hizo que el aire se sintiera de repente demasiado escaso. Isabel retiró su mano como si se hubiera quemado, retrocediendo con una expresión de anhelo y pánico mezclados, y Edward inmediatamente murmuró una disculpa, su propia mano temblando mientras la bajaba a su costado, y en el silencio cargado que siguió, ella se encontró susurrando: «Tengo miedo», la admisión escapándose antes de que pudiera censurarla, cruda, honesta y aterradora en su vulnerabilidad. La respuesta de Edward llegó en voz baja, sus ojos sosteniendo los de ella con una intensidad que reconocía la enormidad de lo que pendía entre ellos. «Yo también», dijo, y en esas 3 palabras ella escuchó el eco de su propio conflicto. El reconocimiento de que lo que sea que estuviera creciendo entre ellos llevaba el potencial tanto de una curación profunda como de una devastadora repetición de heridas pasadas, y que dar un paso hacia ello requeriría un coraje que ninguno estaba seguro de poseer, aunque ambos, quizás, comenzaban a desear poder encontrarlo. 4 años y medio después de la anulación, en una mañana de junio cuando las rosas habían alcanzado su máxima floración y el aire llevaba el aroma mezclado de madreselva y hierba recién cortada, Edward llegó a Hartley House con una expresión de tan determinada vulnerabilidad que Isabel supo antes de que hablara que algo significativo estaba a punto de cambiar entre ellos, y cuando se hubieron instalado en el jardín donde ahora solían dar sus paseos, se volvió hacia ella con manos que temblaban ligeramente y pidió permiso para hacer una propuesta que no era, se apresuró a aclarar ante la visible alarma de ella, una propuesta de matrimonio, sino algo que él creía que debería haber precedido a cualquier conversación sobre matrimonio 4 años y medio atrás. Le dijo con cuidadosa precisión que nunca la había cortejado de verdad antes de su primera y desastrosa boda, que su compromiso había sido un acuerdo comercial que él había tratado con fría eficiencia y que ahora deseaba solicitar el honor de cortejarla como es debido, de comenzar su relación de nuevo como si se estuvieran conociendo por primera vez sin el peso de su dolorosa historia, aunque por supuesto esa historia nunca podría borrarse y él no la insultaría fingiendo lo contrario. Su petición era simplemente esta: que ella le permitiera visitarla con intención romántica, traerle flores y llevarla de paseo y atenderla con toda la consideración y la delicadeza que debería haber mostrado años atrás, sin expectativa de ningún resultado en particular y sin suponer que el cortejo debía llevar a nuevas ofertas de matrimonio, sino solo con la esperanza de que ella pudiera permitirle demostrar, a través de una acción consistente, la profundidad de su estima y la autenticidad de su transformación. La respuesta inmediata de Isabel fue un complicado enredo de terror y tentación. La idea de reconocer formalmente un potencial romántico entre ellos, sintiéndose simultáneamente
como la progresión más natural imaginable y como dar un paso hacia el borde de un precipicio desde el cual podría caer en el mismo abismo de rechazo que casi la había destruido antes, y se encontró instintivamente catalogando todas las formas en que esto podría terminar en una devastación renovada, incluso mientras una parte de ella reconocía que Edward ya había estado demostrando su transformación a través de 4 años de paciente presencia, y que quizás un cortejo formal era simplemente un nombramiento honesto de lo que ya había estado creciendo entre ellos. Le dijo con cuidadosa deliberación que consideraría su petición, pero solo bajo ciertas condiciones, que mantuviera una total transparencia sobre sus sentimientos e intenciones, que aceptara su derecho a terminar el cortejo en cualquier momento, por cualquier motivo sin explicación ni disculpa, que entendiera que su confianza era frágil y había sido duramente ganada y aún podría ser destrozada por descuido o crueldad, y que no hiciera suposiciones sobre el ritmo al que ella podría sentirse cómoda, progresando hacia una mayor intimidad de cualquier tipo. Edward aceptó sus condiciones sin dudarlo. Su alivio y alegría por su disposición a siquiera considerar su propuesta tan transparentes que le dolía el pecho, y así comenzó lo que el pueblo describiría más tarde como el cortejo más correcto y atento que se recordaba, con Edward apareciendo regularmente con regalos considerados que demostraban una genuina atención a sus preferencias, llevándola en excursiones cuidadosamente chaperonadas que equilibraban su comodidad con oportunidades para una conversación privada, y tratándola con una reverencia que parecía reconocer tanto su valía como lo precioso de la segunda oportunidad que ella le estaba concediendo, mientras Isabel descubría dentro de sí una capacidad para el placer cauteloso, permitiéndose disfrutar de sus atenciones mientras mantenía suficiente distancia protectora como para poder, teóricamente, retirarse si fuera necesario, aunque con cada semana que pasaba esa distancia se sentía un poco menos necesaria y su disfrute un poco menos cauteloso, para gran deleite de su hermana Eleanor, quien lo declaró el giro más romántico que jamás había presenciado, y para la aprobación del pueblo, que hacía tiempo había pasado de condenar la crueldad original de Edward a admirar su persistente dedicación a ganarse la redención. El cortejo que se desarrolló a través de las doradas semanas del verano y hasta principios de otoño fue diferente a todo lo que ambos habían experimentado antes. Una delicada danza de intimidad progresiva y un cuidadoso respeto por los límites que se sentía a la vez estimulante y aterrador en su genuina exposición emocional, y Edward demostró ser un pretendiente atento que recordaba cada preferencia casual que Isabel mencionaba y traducía esas observaciones en gestos considerados que demostraban que realmente escuchaba cuando ella hablaba. Hacían picnics junto al arroyo que bordeaba la propiedad de Hartley House, extendiendo mantas bajo robles antiguos mientras compartían pollo frío y fresas y discutían sobre poesía, con Edward leyendo en voz alta a Byron y Shelley con su rica voz de barítono, mientras Isabel cerraba los ojos y dejaba que la cadencia del verso la bañara como una bendición. Y ella se encontró correspondiendo, compartiendo sus propios pasajes favoritos de los textos filosóficos que la habían sostenido durante los años más oscuros, sus conversaciones entrelazando lo intelectual y lo profundamente personal, a medida que Edward comenzaba a hablar más abiertamente sobre las heridas de su infancia, sobre el abandono de su madre cuando apenas tenía 7 años, y cómo esa traición fundamental se había calcificado en la convicción de que todo afecto
era meramente una actuación que enmascaraba una intención mercenaria. Isabel, a su vez, se encontró capaz de articular la particular devastación de su noche de bodas, la forma en que su rechazo había confirmado su miedo más profundo de que era fundamentalmente indigna de ser amada, y estos intercambios de vulnerabilidad estaban salpicados de momentos de ligereza inesperada, risas repentinas por alguna absurdidad o un deleite compartido por un giro de frase, y el rostro de Edward, durante estos momentos de alegría genuina de ella, mantenía una expresión de tan reverente asombro que a veces le cortaba la respiración. Su paciencia con sus ocasionales retiradas al miedo resultó inquebrantable. Cuando ella se volvía distante o cancelaba una excursión planeada sin explicación, él simplemente enviaba una breve nota reconociendo su derecho al espacio y asegurándole que estaría disponible cuando ella se sintiera lista para reanudar su relación, sin presionar ni expresar decepción, y este respeto constante por su autonomía hizo más por construir su confianza de lo que cualquier gran gesto podría haber logrado. La tarde en que se tomaron de la mano intencionalmente por primera vez, en lugar de accidentalmente, llegó a finales de septiembre, mientras caminaban por el sendero del pueblo, cuando Edward extendió su mano con una mirada interrogante, e Isabel, después de un momento de vacilación que se sintió como estar al borde de un precipicio, colocó la palma de su mano sobre la de él y sintió cómo sus dedos se cerraban suavemente alrededor de los suyos con una ternura que le trajo lágrimas inesperadas a los ojos ante la simple y profunda intimidad del contacto elegido. Fue en algún momento durante esas semanas ambarinas que Isabel reconoció para sí misma, en la privacidad de sus propios pensamientos, lo que había estado evitando nombrar. Lo amaba, no al extraño frío que la había rechazado hace 5 años, sino a este hombre transformado que había demostrado a través de años pacientes que las personas podían, de hecho, cambiar fundamentalmente, y el reconocimiento la llenó de partes iguales, de alegría y terror, porque amarlo significaba volverse vulnerable a una devastación potencial de nuevo. Significaba confiar en que su transformación era permanente en lugar de una actuación. Edward pareció sentir su retirada interna incluso cuando ella intentó ocultarla, y en lugar de acercarse más, le dio espacio adicional. Sus cartas se volvieron más breves y sus visitas un poco menos frecuentes, comunicando a través de esta contención que entendía su miedo y no forzaría una intimidad que ella no estaba lista para abrazar, y esta percepción y respeto de alguna manera la hicieron amarlo más, incluso mientras la aterrorizaba haberse permitido llegar a este precipicio donde la seguridad de su corazón descansaba una vez más, parcialmente, en sus manos. El 5º aniversario de la anulación llegó en una mañana de octubre. Cuando la luz tenía esa particular cualidad dorada del apogeo del otoño y el aire llevaba el melancólico aroma de las hojas caídas, Isabel se despertó con una opresión en el pecho que se había estado acumulando durante semanas de la cuidadosa distancia de Edward, una presión de miedo no expresado que finalmente exigía ser liberada, y envió un mensaje pidiéndole que se reuniera con ella en el jardín de Hartley House esa tarde para discutir un asunto de importancia, sus manos temblando ligeramente mientras sellaba la nota, porque sabía que la conversación que necesitaba tener podría terminar con todo lo que habían construido cuidadosamente. Cuando Edward llegó, su expresión mostraba cautela bajo la cuidadosa esperanza, como si sintiera el precipicio al que habían llegado, e Isabel no perdió tiempo en cumplidos, sino que le preguntó directamente, con una voz que temblaba,
a pesar de sus intentos de control, si realmente podía prometer que nunca volvería a ser el hombre frío y cruel que había anulado su matrimonio al amanecer, si su transformación era permanente o simplemente una actuación prolongada que podría desmoronarse una vez que hubiera asegurado su confianza y afecto, porque había pasado 5 años viéndolo demostrar su valía y, sin embargo, una parte aterrorizada de ella todavía no podía creer del todo que las personas pudieran cambiar tan fundamentalmente o que no se despertaría una mañana para encontrarse una vez más abandonada y destruida. El rostro de Edward se quedó muy quieto mientras absorbía sus palabras, y en lugar de ofrecer una seguridad inmediata o ofenderse por su duda, guardó silencio por un largo momento antes de responder con una honestidad devastadora que no podía ofrecerle garantías absolutas porque era humano, imperfecto y capaz de causar daño, incluso sin intención, pero lo que sí podía prometer era que el hombre que la había tratado con tal crueldad hace 5 años había estado operando desde heridas y miedos que desde entonces había confrontado y trabajado para sanar, y que cada día tomaba la decisión consciente de ser diferente de esa versión rota y asustada de sí mismo. Y si ella descubría después de todos estos años que no podía confiar en su transformación, entonces él aceptaría su decisión y se marcharía, porque preferiría perderla que tenerla viviendo en un miedo perpetuo a su posible reversión a la crueldad. Su disposición a dejarla ir, en lugar de presionar su confianza de alguna manera, atravesó sus defensas más eficazmente de lo que cualquier declaración de devoción podría haberlo hecho, e Isabel pasó esa noche en una contemplación insomne, paseando por su habitación mientras repasaba en su mente la evidencia acumulada de 5 años. La paciente presencia en sus puertas en todo tipo de clima, las cartas que no pedían nada, pero ofrecían un genuino compañerismo intelectual, la intervención por su hermana que no buscaba crédito, las confesiones febriles durante la enfermedad, el respeto constante por sus límites, el cortejo considerado, el espacio que le había dado cuando sintió su retirada y reconoció con una claridad repentina que la transformación era, de hecho, real, y que Edward se había probado a sí mismo no a través de grandes gestos, sino a través de la paciente acumulación de pequeñas elecciones consistentes hechas día tras día durante años, y que su miedo, aunque comprensible, ahora la estaba frenando de la vida y el amor que genuinamente deseaba. Cuando amaneció, se vistió con deliberado cuidado y caminó hasta la finca de Thornfield, donde Edward ya estaba despierto a pesar de la hora temprana, y cuando él abrió la puerta, su expresión cambió de sorpresa a preocupación al verla en su umbral, y antes de que pudiera hablar, ella dijo con una voz que ganaba fuerza a medida que continuaba que lo perdonaba completamente y sin reservas, y más importante aún, que lo elegía confiar en la transformación que había presenciado, elegía el coraje sobre la seguridad de la distancia continua. Elegía creer que podían construir algo genuino y duradero de las ruinas de su desastroso comienzo, y que si él todavía estaba dispuesto, le gustaría mucho continuar su cortejo con el entendimiento explícito de que ahora estaba abierta a donde quiera que pudiera llevar, incluida la posibilidad de matrimonio cuando ambos estuvieran listos. La compostura de Edward se hizo añicos por completo ante sus palabras, las lágrimas corriendo sin control por su rostro mientras la atraía en un abrazo que temblaba con la fuerza de 5 años de anhelo y alivio acumulados. E Isabel se encontró llorando también contra su pecho mientras él repetía su nombre como una oración de acción de gracias,
sus manos acunando su cabeza con una ternura que hablaba de reverencia por el precioso regalo de su confianza. Y permanecieron enredados en su puerta mientras el sol de la mañana ascendía y doraba todo con una luz que parecía simbólica de la iluminación que irrumpía a través de años de oscuridad. Cuando finalmente se separaron, lo suficiente como para verse los rostros, la expresión de Edward mostraba una vulnerabilidad que nunca antes había presenciado mientras tomaba ambas manos de ella entre las suyas y decía con una voz todavía áspera por la emoción que no se había atrevido a esperar este momento, pero que había soñado con él cada noche durante 5 años, y que si ella le concedía el extraordinario honor, deseaba pedirle adecuadamente que fuera su esposa, no a través de un frío acuerdo como antes, sino a través del amor genuino y la elección mutua, y se estaba arrodillando mientras hablaba, sacando del bolsillo de su chaleco un anillo que no era la ostentosa reliquia de los Thornfield que le había dado superficialmente durante su primer compromiso, sino una banda más simple, engastada con un único zafiro perfecto del color del crepúsculo. Su propuesta fue todo lo que la primera no había sido, llena de un aprecio específico por quién era ella en lugar de lo que representaba, reconociendo el dolor de su historia mientras expresaba esperanza por su futuro, prometiendo compañerismo, honestidad y elección diaria en lugar de una presunción de propiedad. Y cuando Isabel dijo que sí, con una voz que ganó fuerza y certeza mientras hablaba, la alegría de Edward se manifestó en una sonrisa brillante y desprotegida que transformó sus facciones y lo hizo parecer más joven de lo que nunca lo había visto. Su primer beso ocurrió naturalmente mientras él se levantaba de su rodilla e Isabel entraba en su espacio, sus manos enmarcando su rostro mientras sus labios se encontraban con una ternura que llevaba el peso de 5 años de anhelo, pérdida y redención duramente ganada. Y el beso se profundizó lentamente mientras aprendían el sabor y la textura del otro con una reverencia que reconocía esta intimidad como el precioso regalo que era, sanando algo fundamental en ambos corazones heridos a través del simple y profundo acto de conexión elegida. El pueblo estalló en una celebración genuina cuando se difundió la noticia de su compromiso. Los residentes que habían sido testigos de la vigilia de 5 años de Edward en las puertas de Hartley y del gradual ablandamiento de Isabel hacia él, viendo el compromiso como una reivindicación romántica de que la paciencia y la transformación genuina podían, de hecho, superar incluso los comienzos más crueles. Y Eleanor abrazó a su hermana con un deleite lloroso, mientras incluso su madre lograba una aprobación a regañadientes suavizada por el alivio de la seguridad material de Isabel. Las semanas de planificación de la boda se convirtieron en una alegría en lugar de una prueba, con Isabel y Edward tomando cada decisión juntos en consulta y compromiso, eligiendo el otoño para la ceremonia, para hacer eco de su primera boda, pero transformar su significado. Y sus conversaciones durante este período abarcaron desde consideraciones prácticas de la gestión del hogar hasta discusiones más profundas sobre cómo construirían su matrimonio sobre cimientos de honestidad y respeto mutuo, con Edward prometiendo nunca retirarse a una fría distancia cuando estuviera preocupado, sino comunicar sus luchas, e Isabel prometiendo expresar sus necesidades y miedos en lugar de sufrir en silencio, ambos comprometiéndose con el trabajo continuo que una verdadera asociación requeriría. La segunda boda tuvo lugar en una tarde de octubre,
cuando el mundo parecía bañado en oro líquido, el sol de otoño cayendo a través de las hojas ambarinas que susurraban en una suave brisa que llevaba el dulce aroma de la cosecha. Y la pequeña iglesia estaba llena no de la rígida reunión formal que había asistido a su primera ceremonia, sino de los rostros genuinamente alegres de aldeanos y amigos que habían sido testigos del extraordinario viaje de 5 años que había llevado a la pareja de vuelta a este momento, e Isabel caminó por el pasillo con un vestido de seda marfil mucho más simple que la elaborada confección que había llevado antes, su rostro radiante, con una felicidad que transformaba sus rasgos y la hacía luminosamente hermosa, de una manera que no tenía nada que ver con el adorno y todo que ver con la alegría auténtica que brillaba desde dentro. Edward estaba en el altar observándola acercarse con una expresión de tan vulnerable asombro y gratitud que varios testigos se encontraron conteniendo las lágrimas. Y cuando Isabel lo alcanzó y puso su mano en la de él, sintió el ligero temblor en sus dedos que delataba la profundidad de su emoción bajo su exterior cuidadosamente compuesto, y la ceremonia misma se convirtió en un profundo acto de reivindicación mientras pronunciaban votos que habían escrito ellos mismos, que reconocían sin pestañear el dolor de su historia, mientras se comprometían a un futuro construido sobre los cimientos duramente ganados de la confianza y el amor genuino, con Edward prometiendo ante Dios y los testigos que la honraría y la apreciaría no como una posesión, sino como una compañera, que se comunicaría en lugar de retirarse, que elegiría diariamente la transformación que tanto había trabajado por lograr, e Isabel, prometiendo confiar en su transformación y recibirlo con honestidad en lugar de distancia protectora, construir con él en lugar de simplemente soportar, creer en la posibilidad de la alegría después del sufrimiento. La recepción celebrada en la finca de Thornfield tuvo una calidez de la que la primera celebración había carecido por completo, con risas genuinas, bailes y brindis que hacían referencia con suave humor al camino poco convencional que la pareja había tomado para llegar a este momento, y cuando Edward e Isabel salieron a la pista para su primer baile como marido y mujer por segunda vez, se movieron juntos con una facilidad y conexión que hablaban de una intimidad duramente ganada, sus ojos fijos el uno en el otro como si nadie más existiera en el mundo. Cuando por fin se retiraron a la cámara, que una vez había sido el lugar del rechazo y la humillación, todo era diferente. La habitación había sido completamente redecorada a petición de Isabel, con colores suaves y una calidez acogedora que reemplazaba la austera formalidad, y lo más importante, se unieron no como extraños cumpliendo un deber, sino como dos personas que se habían elegido mutuamente con pleno conocimiento e intención. Y su noche de bodas se convirtió en un acto de curación mutua, mientras Edward tocaba a Isabel con una reverencia que comunicaba sin palabras cuán preciosa era para él, e Isabel se abrió a él no con resignación, sino con confianza, y su forma de hacer el amor fue tierna, ocasionalmente torpe y profundamente significativa. Las lágrimas se mezclaban con cariños susurrados y suaves risas. Y después yacieron enredados hablando de sus esperanzas y sueños y haciendo promesas sobre cómo navegarían los desafíos juntos. Y cuando Isabel finalmente se durmió en los brazos de Edward, sintió una paz que no había conocido desde antes de su primera y desastrosa boda. Y Edward permaneció despierto durante un largo rato, simplemente sosteniéndola y maravillándose de la extraordinaria gracia de las segundas oportunidades. Y cuando llegó la mañana,
se despertaron para encontrarse todavía abrazados, y la dorada luz del otoño que entraba por las ventanas iluminaba sus manos unidas y sus anillos a juego, y se sonrieron con la particular alegría de aquellos que han sobrevivido a la oscuridad y han emergido a la luz, y se levantaron para comenzar su vida genuina juntos. Sabiendo que vendrían desafíos, pero confiados en que ahora poseían las herramientas y el compromiso para enfrentarlos como verdaderos compañeros. Habían pasado 10 años desde aquel terrible amanecer en que Edward había sellado los papeles de anulación en su estudio, 5 años desde su segunda boda, y la finca de Thornfield, a finales de la primavera, se había convertido en algo que el yo más joven de Edward no habría reconocido. Un hogar en lugar de un monumento, lleno de los sonidos de las risas de los niños y una calidez genuina que impregnaba incluso los antaño austeros pasillos de mármol. Isabel estaba en el jardín observando a sus 3 hijos jugar entre los rosales que había plantado, su mano descansando en la curva de su vientre, donde crecía un 4.º hijo, y sintió la presencia de Edward antes de que sus brazos la rodearan por la espalda, su barbilla descansando en su hombro, mientras observaban juntos la prueba viviente de su felicidad duramente ganada, y ella se reclinó en su abrazo con la facilidad de una larga familiaridad y una profunda confianza, comentando que su hija mayor, Charlotte, había heredado su obstinada determinación, mientras que su hijo Thomas tenía su amor por los libros, y Edward rió suavemente contra su oído, y dijo que el joven Edward, nombrado no por él mismo, sino por el hombre en el que se había convertido en lugar del hombre que había sido, parecía haber heredado tanto su capacidad para sentir como su tendencia a la melancolía, lo que requeriría una cuidadosa guía. Su vida juntos no había estado exenta de dificultades, pues las viejas heridas ocasionalmente dolían y aún surgían momentos de malentendidos, pero habían construido entre ellos una práctica de comunicación honesta y un paciente trabajo conjunto que transformaba las crisis potenciales en oportunidades para una comprensión más profunda, y la finca florecía bajo su gestión conjunta, con la inteligencia y la compasión de Isabel, complementando la habilidad administrativa de Edward, sus arrendatarios prosperando y los pueblos circundantes beneficiándose de sus esfuerzos filantrópicos combinados que se centraban particularmente en ayudar a mujeres jóvenes en circunstancias difíciles, dándoles opciones que a la propia Isabel casi se le habían negado. Cuando llegó la noche y los niños estaban acostados con sus niñeras, Edward e Isabel caminaron juntos por los jardines, como era su costumbre. Sus dedos entrelazados y sus pasos acompasados, hablando de los acontecimientos del día y de sus esperanzas para el futuro, y Edward dijo en voz baja que a veces todavía se despertaba en la noche aterrorizado de que su felicidad fuera un sueño del que despertaría para encontrarse solo en su frío estudio con nuevos papeles de anulación ante él, e Isabel le apretó la mano y respondió que tales temores eran naturales dada su historia, pero que 5 años de elección diaria y asociación genuina habían demostrado la realidad de su transformación, y permanecieron juntos observando la puesta de sol en tonos de oro y rosa que pintaban el cielo como una promesa de gracia continua. Querido oyente, quizás has conocido algo de su dolor, la angustia del rechazo o el peso de terribles errores. La aparente imposibilidad de redención o el miedo a que las heridas sean demasiado profundas para sanar. Y si es así, deja que su historia hable de la verdad de que la transformación, aunque difícil y requiriendo un trabajo genuino y tiempo, sigue siendo siempre posible para aquellos con el coraje de intentarlo.
Las personas no están fijadas en sus peores momentos, sino que contienen en su interior la capacidad de un profundo crecimiento y cambio, y aunque algunos daños no pueden deshacerse por completo, y algunas cicatrices permanecen sensibles incluso después de sanar, el corazón humano posee una notable resiliencia y capacidad de perdón cuando se encuentra con un remordimiento auténtico y una demostración paciente de una transformación genuina. Las segundas oportunidades, cuando se ganan a través de años de esfuerzo constante en lugar de exigirse como un derecho, no se convierten en borrones del dolor pasado, sino en testimonios de la posibilidad de crecer más allá de nuestros fracasos, y el coraje requerido tanto para buscar el perdón como para otorgarlo representa quizás la más alta expresión de la dignidad y la esperanza humanas. Que encuentres, en cualquier oscuridad que navegues, la paciencia para permitir que la transformación tenga su tiempo necesario, la sabiduría para reconocer el cambio auténtico cuando aparece, el coraje para permanecer abierto a la redención mientras proteges tu corazón herido. Y que sepas que tanto la búsqueda como la concesión del perdón son actos de profunda valentía que honran la complejidad de la naturaleza humana y la preciosa posibilidad de llegar a ser mejores de lo que hemos sido. Que tus noches sean pacíficas y tus días tocados por la luz dorada de la esperanza, y que confíes en que incluso los amaneceres más fríos pueden dar paso a tardes cálidas y llenas de alegría si poseemos el coraje de permanecer abiertos a la gracia y la paciencia para permitir que el amor haga su lento y sanador trabajo.